Cuando los ejércitos francos entraron en Jerusalén, la primera cruzada alcanzó su meta. Pero si los cristianos querían conservar la ciudad santa y si el camino hacia ella debía facilitarse a los peregrinos, era necesario un gobierno estable con defensas de confianza y comunicaciones seguras con Europa. Los cruzados, que pensaban quedarse, estaban bien enterados de sus necesidades. La muerte de Godofredo de Bouillon y la coronación de su hermano Balduino I salvaron el reino naciente. Balduino poseía la sabiduría, la provisión y la tenacidad propias de un monarca, pero la tarea que le esperaba era formidable y tenía pocos auxiliares en los que confiar. Todos los grandes guerreros de la primera cruzada habían marchado hacia el norte o regresado a sus patrias de origen. La primera tarea del rey Balduino consistía en asegurar la defensa de su reino. Esto implicaba una acción ofensiva. Había que tomar las ciudades de Arsuf, Cesarea y Ascalón. También era necesario desplazar la frontera egipcia hacia el sur si se quería dejar libre el acceso a Jerusalén desde la costa. El único puerto de la costa de Palestina seguro contra cualquier inclemencia del tiempo era el de Acre. Razones comerciales y estratégicas aconsejaban su conquista. Para el gobierno interior, las necesidades principales de Balduino consistían en hombres y dinero. No podía esperar levantar su reino si no era rico y suficientemente poderoso para dominar a sus vasallos. La mayor ventaja de los francos era la desunión del mundo musulmán. En el norte, Bizancio, regida por el espíritu sutil del emperador Alejo, había utilizado la cruzada para recobrar el dominio sobre el Asia Menor occidental, y la flota bizantina había conseguido recuperar toda la línea costera de la península para el gobierno del emperador. El segundo estado franco, el condado de Edesa, servía como barrera para proteger a Antioquía contra los musulmanes. Este era regido ahora por un primo de Balduino, tocayo suyo. Balduino I fue, en comparación, mucho más rico como conde de Edesa que como rey de Jerusalén. En Palestina, la población cristiana tenía prohibido el uso de armas desde que los musulmanes habían invadido el país. Carecía de soldados nativos en los que los nuevos gobernantes pudieran confiar. Jerusalén estaba separada de los estados francos de Edesa y Antioquía por una larga extensión de terreno regida por una serie de potentados musulmanes envidiosos entre sí. El más poderoso entre los vecinos musulmanes era el gobierno fatimita de Egipto. El valle y el delta del Nilo eran las zonas más densamente pobladas del mundo medieval. La potencia extranjera cristiana más interesada en los asuntos sirios era Bizancio. Bizancio era el imperio romano con una historia milenaria a sus espaldas y su emperador era una cabeza reconocida de la cristiandad. Constantinopla, con sus habitantes, su enorme riqueza y sus formidables fortificaciones, era la ciudad más impresionante del mundo. La preocupación principal del emperador era el bienestar de su imperio. También se había introducido un nuevo factor en la política oriental, por la intervención de las ciudades mercantiles italianas. Al principio se mostraban recelosas de participar en la cruzada, hasta que vieron que parecía tener éxito. Entonces Pisa, Venecia, Génova enviaron flotas a Oriente, prometiendo ayuda a cambio de establecerse en ciudades a cuya conquista hubiesen cooperado. Los cruzados los recibieron gustosos, pues ofrecían un poder marítimo sin el cual habría resultado imposible reducir las ciudades musulmanas costeras. Otra nueva cruzada. Se preparaban nuevas cruzadas, si bien esta de 1101 no llegó a serlo. No fue hasta principios de otoño de 1100 cuando pudo partir la nueva expedición. Los meses de invierno eran inadecuados para el viaje y después había que recoger la cosecha. Pero en septiembre de 1100 salió de Italia con dirección a Oriente una cruzada de lombardos. A su frente estaba la más destacada personalidad de Lombardía, Anselmo de Buy, arzobispo de Milán. Durante el otoño de 1100, los lombardos hicieron un cómodo trayecto a través del territorio del rey de Hungría y entraron en Constantinopla por Belgrado. Los cruzados se alegraron de encontrar a Raimundo en Constantinopla y se mostraron muy satisfechos del recibimiento que les había dispensado el emperador. Seguramente fue una sugerencia de Alejo el que Raimundo asumiera el mando de toda la expedición y los lombardos se mostraron de acuerdo. El objeto de la cruzada era alcanzar Tierra Santa y de paso volver a abrir la ruta por el Asia Menor, un propósito secundario que contaba con todo el apoyo del emperador. Partió la cruzada con Raimundo a la cabeza. El viaje fue lento y penoso.
Escaseaba el agua y los turcos habían destruido las cosechas. Cuando se encontraron con los dos ejércitos y empezó la batalla, los turcos emplearon su táctica predilecta. Los arqueros lanzaban sus flechas, después se retiraban y surgían otros de otra dirección. Los cruzados no tuvieron ninguna oportunidad de un combate cuerpo a cuerpo. Muy pronto se vino abajo la moral de los lombardos. Fueron presa del pánico y huyeron. Raimundo también fue abandonado, pero protegido por la oscuridad, huyó con sus guardias provenzales y su escolta bizantina hacia la costa. Cuando sus colegas se enteraron de que había huido, abandonaron la lucha. Los lombardos quedaron aniquilados a excepción de sus jefes. Las pérdidas se calcularon en 4/5 de todo el ejército. A los pocos días llegó un ejército francés a Constantinopla, mandado por Guillermo II, conde de Nevers. Había dejado su patria en febrero y viajando por Italia cruzó el Adriático. Su ejército causó una excelente impresión por la rigidez de su disciplina. Se pusieron en marcha y escaseaba la comida. Los manantiales habían sido cegados por los turcos. Cuando iban avanzando, cayeron en una emboscada y fueron cercados por el ejército turco, que era muchísimo más numeroso que ellos. Después de una breve batalla, quedó rota la resistencia. Toda la fuerza francesa cayó en el campo, con excepción del conde de Nevers y unos pocos caballeros que consiguieron abrirse paso entre las líneas turcas. Algunas semanas después, el conde y sus compañeros entraron en Antioquía medio desnudos y sin armas. Poco más tarde del desastre anterior, llegó a Constantinopla y cruzó el Bósforo otro ejército más numeroso, compuesto de franceses y alemanes. Mandaba el contingente francés Guillermo IX, duque de Aquitania. La facción alemana era gobernada por el duque Güelfo de Baviera. También entraron en batalla con los turcos y sufrieron una masacre. Cada uno de los 3 intentos de cruzada del año 1101 tuvo un fin desastroso y afectó a todo el desarrollo del movimiento cruzado. En lugar de los miles de útiles colonos que en aquel año debían haber llegado a Siria y Palestina, solo llegó un pequeño número de jefes que habían perdido sus ejércitos y su fama en el trayecto a los estados francos. No obstante, no todos los cristianos tenían motivo para lamentar los desastres del año 1101. Para las ciudades italianas marítimas, el fracaso en la seguridad de una ruta terrestre por el Asia Menor significó su aumento en influencia y riqueza, pues ellas poseían los barcos que proporcionaban otros medios de comunicación con los estados francos de Oriente. Órdenes religioso-militares: Temple, Hospitalarios, Teutónica, Santo Sepulcro. Sobre las órdenes solamente voy a dar una pequeña pincelada, pues cada orden tiene tanta historia que sería suficiente como para hacer 1 o 2 conferencias sobre ellas. La Orden del Temple fue fundada por Hugo de Payens, que tenemos en la imagen. El rey Balduino I les entregó el templo de Salomón y por eso se llaman los templarios. Estuvieron participando en la defensa de Jerusalén hasta la pérdida de San Juan de Acre. Aquí vemos a los caballeros templarios, que son estos que están aquí. Los otros son de otra orden. Cuando se perdió San Juan de Acre, los caballeros se fueron reincorporando en Europa y tenían muchísimo poder. Hacían préstamos a los reyes, le hicieron grandes préstamos a Felipe el Hermoso de Francia, y entonces Felipe el Hermoso de Francia, receloso de que tuvieran tanto poder, pues les acusó con toda una serie de acusaciones que parecen ser que fueron infundadas. El caso es que los caballeros en Francia fueron detenidos, muchos quemados en la hoguera. Hugo de Payens en 1312 fue también quemado y el rey Felipe V, de acuerdo con Clemente V, consiguió la supresión de la orden por vía ejecutiva. El Beato Gerardo fue el fundador de la rama militar de la Orden de San Juan. De la Orden de San Juan de Jerusalén, o conocidos como los Hospitalarios, se tiene constancia de que ya en 1048 hay unos primeros documentos del albergue que fue fundado, albergue o hospital que fue fundado por mercaderes de Amalfi. Aquí vemos a un caballero, de Malta en plena batalla. Vemos también caballeros y damas, monjas, sororas, que había también.
Estuvieron en Tierra Santa, participando junto con el Temple también en la defensa de Jerusalén, del reino de Jerusalén. Aquí vemos el Crac de los Caballeros, una fortaleza muy importante que construyó la Orden Hospitalaria. Una vez perdido San Juan de Acre, allá en 1292, pues la orden pasó a Rodas, donde fue soberana, y después, perdida Rodas contra los turcos, pues Carlos I de España, actuando como Carlos V de Alemania como emperador, les cedió la Orden de Malta. En Malta tuvieron varias batallas. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los asedios de la isla de Malta, que salieron victoriosos. Malta se perdió contra los franceses porque los caballeros tenían el voto de no luchar contra cristianos. Hoy la orden tiene fundaciones hospitalarias, en Alemania es muy importante, tiene en Alemania ambulancias, hospitales, helicópteros, aviones, un cuerpo especial para primeros auxilios cuando hay emergencias mundiales, y en España pues la Fundación Hospitalaria tiene 3 comedores sociales, 2 en Madrid y 1 en Sevilla, y también un geriátrico, una residencia geriátrica en Aldea del Fresno. Todos los años se organiza una peregrinación anual en mayo internacional de toda la orden a Lourdes, llevando enfermos. Como vemos aquí, estos son jóvenes enfermos con síndrome de Down de la Fundación Gotze de Madrid. Se llevan enfermos también desde Valencia y desde Barcelona. La cruz de la orden, con sus 8 picas, simboliza pues las 8 bienaventuranzas y las 8 lenguas en las que se dividía toda la orden. En España teníamos la lengua de Aragón y la lengua de Castilla, que incluía también Portugal. Aquí vemos el Palacio Magistral, sede del Gran Maestre, que está en Roma, en Vía dei Condotti. Es sede extraterritorial. Aquí es donde reside como he dicho, el Gran Maestre, y se realizan todas las reuniones del Soberano Consejo. Actualmente en el mundo pues hay aproximadamente unos 12.000, 13.000 caballeros en distintos niveles, caballeros profesos, caballeros en obediencia y caballeros comprometidos con la orden. Otra orden que se fundó más tarde, no en tiempos de Balduino I, fue la Orden de Santa María de los Teutones, fundada por los alemanes en comparación, siguiendo el ejemplo de la Orden Templaria y Hospitalaria. También la Orden del Santo Sepulcro hunde sus raíces en Jerusalén. Aquí lo vemos que en el estigma de la Orden está puesto el grito de guerra de los cruzados, Deus Lobul. La Orden también peregrina a Lourdes, ha hecho 2 peregrinaciones internacionales a Lourdes, y aquí tenemos una vista del Palacio de la Rovere, que es donde está la sede administrativa de la Orden, y donde el Gran Maestre, que es un cardenal de la Iglesia romana, tiene su despacho. La Orden cuenta aproximadamente en el mundo con unos 25.000 caballeros, miembros, sacerdotes, eclesiásticos, obispos, cardenales, y su principal misión es la ayuda material del Patriarcado Latino, o sea, todos los fondos que se recaudan, cuotas, donativos, etcétera, etcétera, son para financiar el Patriarcado Latino de Jerusalén, para que pueda financiar también a su mismo tiempo las escuelas mixtas que hay y todo lo demás necesario. Evolución del Reino de Jerusalén. El rey Balduino conquistó Arsuf y Cesarea en 1100, y en 1104 Acre se convirtió en el principal puerto del Reino de Jerusalén. El 16 de junio de 1117 hubo un eclipse de luna y otro el 11 de diciembre, y después se produjo en el cielo palestino el raro fenómeno de la aurora boreal. Era un portento terrible que presagiaba muerte de príncipes. El 21 de enero de 1118 murió el Papa Pascual en Roma. El 2 de abril murió el rey Balduino I y se enterró en la iglesia del Santo Sepulcro con gran fasto, como vemos en la imagen. También, además de otros príncipes menores, el 15 de agosto, después de una larga y penosa enfermedad, moría en Constantinopla el emperador Alejo. Balduino I había descuidado su último deber como rey. No hizo ningún arreglo para la sucesión al trono. Se reunió el consejo y se acordó nombrar al primo Balduino de Leburg, conde de Edesa.
Balduino II difería como hombre de su predecesor. Era más asequible, afable y aficionado a la broma sencilla, pero al mismo tiempo sutil y astuto. La primera tarea importante que tenía Balduino II era la de proveer a la sucesión de su trono. La reina Morfia no le había dado hijos varones. Tenía 4 hijas, una de ellas era princesa de Antioquía. Melisenda sería su sucesora. La casaría con un marido conveniente. Después de consultar con su consejo, acordaron enviar un embajador a Francia para solicitar del rey Luis VI que escogiese entre la nobleza francesa un hombre conveniente para esta elevada posición. Luis recomendó al conde de Anjou, Fulco V. Melisenda y él se casaron en medio de grandes fiestas con la aprobación de todo el país. En 1131, al rey Balduino II le empezó a decaer la salud. Al llegar agosto estaba agonizando a ojos vistas. Por deseo suyo, se le trasladó desde el Palacio de Jerusalén a la residencia del patriarca aneja a los edificios del Santo Sepulcro para que pudiese fallecer lo más cerca posible del Calvario. Cuando se aproximaba al fin, convocó a los nobles de su reino en su cámara, junto con su hija Melisenda, su marido Fulco y su nieto de 1 año de edad, llamado también Balduino por él. Dio su bendición a Fulco y Melisenda y rogó a todos los presentes que les aceptasen por soberanos. Después tomó el hábito de monje y fue admitido como canónico del Santo Sepulcro. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro con funerales dignos de un gran rey. Unos años más tarde, hacia 1140, el rey Fulco tenía razón para sentirse satisfecho de su gobierno. La posición de Siria del norte había empeorado desde tiempos de su predecesor. Tampoco gozaba allí de igual prestigio ni autoridad. Incluso es dudoso que Joscelino de Edesa le reconociese como soberano. Pero en su propio territorio estaba seguro. Había aprendido la lección de que los francos, para poder sobrevivir en Oriente, tenían que ser menos intransigentes con los musulmanes y debían estar dispuestos a hacerse amigos de los menos peligrosos de ellos. La política comercial de Fulco fue una continuación de sus predecesores. Cumplió sus obligaciones con las ciudades italianas que entonces controlaban el comercio de exportación del país, pero se negó a dar el monopolio a nadie. En el otoño de 1143, la corte estaba en Acre gozando de la calma por la tranquilidad de Damasco. El 7 de noviembre, la reina deseó hacer una gira campestre. Cuando la partida real cabalgaba por el campo, surgió una liebre, y el rey galopó en su persecución. De repente, su caballo tropezó, Fulco salió despedido y su pesada silla le golpeó en la cabeza. Sin conocimiento y con espantosas heridas en la cabeza, fue trasladado a Acre. Allí murió 3 días más tarde. Había sido un buen rey para el reino de Jerusalén, pero no un gran rey ni un jefe para los francos de Oriente. Los duelos y quebrantos de Melisenda, aunque conmovieron mucho a la corte, no le hicieron olvidar su cometido al frente del reino. De los hijos que le había dado a Fulco vivían 2, Balduino, que tenía 13 años, y Amalarico, que tenía 7. Fulco había recibido el trono como esposo suyo y sus derechos de heredera le fueron plenamente reconocidos. Pero la idea de una única reina reinante era inconcebible para los varones. Ella, por tanto, nombró corregente a su hijo Balduino y asumió personalmente el poder. Caída de Edesa. Joscelino salió de Edesa con el grueso del ejército y bajó hacia el Éufrates con la aparente intención de cortar las comunicaciones del sultán Zengi con Alepo. Zengi estaba informado a su vez de los movimientos de Joscelino por los observadores musulmanes. Inmediatamente envió un destacamento al mando de Yaghi Sillani para que tomara la ciudad de Edesa por sorpresa. Pero Yaghi Sillani se extravió en la oscuridad de una noche lluviosa de noviembre y no llegó a Edesa antes que Zengi junto con el grueso del ejército. Para entonces los edesanos estaban sobre aviso y se habían apostado en las defensas. Los defensores, aun cuando combatieron muy bien, estaban en evidente inferioridad numérica. El día de Nochebuena de 1143 se derrumbó un muro cerca de la Puerta de las Horas y los musulmanes se irrumpieron en masa por la brecha. Los habitantes huyeron despavoridos hacia la ciudadela y allí encontraron las puertas cerradas ante ellos por orden del arzobispo, que se quedó fuera para intentar en vano restablecer el orden.
Varios miles de ellos murieron pisoteados en la confusión y las tropas de Zengi, que les venían persiguiendo de cerca, mataron a otros muchos, entre ellos al prelado. Finalmente, el propio Zengi llegó y ordenó que cesase la matanza. Los cristianos indígenas fueron respetados, pero todos los francos fueron apresados y asesinados y sus mujeres vendidas como esclavas. Zengi trató la ciudad conquistada, una vez limpia de francos, con indulgencia. Los cristianos indígenas, armenios, jacobitas e incluso griegos, obtuvieron cierta autonomía. Aunque las iglesias latinas fueron destruidas, las suyas no se tocaron y se les animó a que llamasen compatriotas suyos para repoblar la ciudad. En cuanto se supo en Jerusalén que Edesa había caído, la reina Melisenda envió emisarios a Antioquía para consultar con el gobierno del Principado acerca de la conveniencia de mandar una embajada a Roma con el fin de dar noticia al Papa y pedir una nueva cruzada. Se acordó designar a embajador a Hugo, obispo de Jábala. A pesar de la importancia de su misión, el obispo no llegó hasta el otoño de 1145 a la corte papal. Segunda cruzada. El Papa Eugenio III se hallaba en Viterbo, ya que Roma se encontraba en poder del grupo rebelde resentido con el gobierno del Papa. El Papa decidió recurrir al rey Luis de Francia con el fin de solicitar su ayuda para Oriente. Como necesitaba ayuda de Conrado, rey de Alemania, no quería que éste contrajera nuevas obligaciones. No obstante, más constantes y valiosas resultaban los caballeros que partían para unirse a las grandes órdenes militares, los hospitalarios y los templarios. Las órdenes fueron asumiendo paulatinamente el papel de ejército permanente del Reino de Jerusalén. El centro del campo de batalla contra el Islam lo ocupaba el rey Roger II de Sicilia. Roger había unificado todos los dominios normandos en Italia y adoptó el título real en 1130. Se daba perfectamente cuenta de la importancia estratégica de su reino en un enclave ideal para dominar el Mediterráneo. Pero para completar su dominio necesitaba tener una cabeza de puente en la costa africana, frente a Sicilia. El rey Roger se hallaba, por tanto, en excelentes condiciones para tomar parte en la nueva cruzada, pero inspiraba sospechas. Su conducta ante el papado nunca había sido de sumisión y rara vez respetuosa. San Bernardo había comentado que quien se corona a sí mismo rey de Sicilia ataca al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La reprobación de San Bernardo equivalía a la reprobación de la opinión francesa. Roger era aún más impopular entre los príncipes de Oriente, pues manifestó a las claras que nunca había perdonado al reino de Jerusalén el maltrato dispensado a su madre Adelaida. Adelaida era la tercera esposa del rey Balduino I cuando era conde de Edesa. La primera esposa de Balduino, junto con sus hijos, murieron en la primera cruzada. Como conde de Edesa se casó después con una armenia que, al no darle descendencia, le hizo que ingresara en la vida religiosa en un convento y se casó con Adelaida. Cuando fue nombrado rey de Jerusalén, el patriarca le dijo que estaba en adulterio. Él se alejó de Adelaida y cuando murió Balduino fue expulsada de nuevo para Sicilia. La presencia de Roger en la cruzada no se deseaba, aunque había esperanzas de que prosiguiera la guerra con el Islam en su propio sector. La elección del rey Luis de Francia para organizar la nueva cruzada era fácil de comprender, y el rey respondió de buen grado al llamamiento. San Bernardo, abad de Claraval, se hallaba ahora en la cúspide de su fama. Como abad de Claraval, hasta su muerte casi 40 años más tarde, fue el poder dominante en la vida religiosa y política de la Europa occidental. Hacía tiempo que tenía interés con la suerte de la cristiandad oriental. Él mismo había contribuido a redactar la regla de la Orden del Temple. Cuando el Papa y el Rey requirieron su ayuda en la predicación de la cruzada, accedió gustoso. La asamblea se reunió en Betzlé el 31 de marzo de 1146. La noticia de que San Bernardo iba a predicar atrajo a visitantes de toda Francia. Como en Clermont, medio siglo antes, la multitud era demasiado numerosa para haber cabido en la catedral. San Bernardo habló desde un estrado levantado en un campo en las afueras de la pequeña ciudad. El rey Luis fue el primero en abrazar la cruz y sus vasallos olvidaron su primitiva frialdad en su avidez por seguirle.
Alentado por el éxito, San Bernardo emprendió un viaje por Borgoña, Lorena y Flandes. Recibió un mensaje del arzobispo de Colonia pidiéndole que se trasladara enseguida a Renania. Cuando San Bernardo, después de escribir a todos los obispos de Alemania para asegurar su colaboración, se entrevistó con el rey de Frankfurt del Meno, en el otoño de 1146, Conrado se expresó con ambigüedad y San Bernardo habría regresado a Claraval de no haberle perdido los obispos que continuase su predicación. El rey Conrado accedió a entrevistarse con San Bernardo en Navidad de 1146. El sermón de San Bernardo no consiguió emocionar al monarca, pero 2 días después, San Bernardo predicó de nuevo ante la corte. Hablando como si fuera el mismo Cristo, se volvió hacia el rey, recordándole los beneficios que el cielo había derramado sobre él. Conrado se sintió profundamente conmovido y prometió obedecer el deseo del santo. Mientras los reyes de Francia y Alemania estaban preparándose para la cruzada, proyectando un largo viaje por tierra, una expedición más humilde, compuesta por ingleses y algunos flamencos, se animó por la predicación de seguidores de San Bernardo a salir por mar hacia Palestina, y a primeros de junio de 1147 el mal tiempo reinante les obligó a refugiarse en la desembocadura del río Duero, en la costa portuguesa. Allí ayudaron en la lucha contra los musulmanes. Una vez concluida su ayuda, retornaron a Inglaterra. El rey Conrado pensaba salir de Alemania en Pascua de 1147. En diciembre recibió una embajada bizantina en Espira, a la que habló de su inmediata salida para Oriente. En efecto, no había aún terminado el mes de mayo cuando inició su viaje. Dejó Ratisbona y pasó a Hungría. Su ejército era de proporciones formidables. Durante el mes de junio, el ejército alemán avanzó por Hungría. El joven rey Géza se hallaba bien dispuesto y no hubo ningún incidente desagradable. El emperador de Bizancio, Manuel, envió tropas para escoltar a los cruzados y mantenerlos dentro de su camino. Ello solo contribuyó a empeorar las cosas, pues bizantinos y alemanes llegaban con frecuencia a la lucha armada. El ejército llegó a Constantinopla el 10 de septiembre. El rey Luis y el ejército francés llegaron en octubre de 1147. El rey salió de Saint-Denis el 8 de junio y requirió a sus vasallos para que se unieran a él en Metz algunos días más tarde. Su expedición era algo más reducida que la de Conrado. Desde Ratisbona, los franceses emplearon tranquilamente 15 días en atravesar Hungría y llegaron a la frontera bizantina a finales de agosto. No hubo ningún conflicto serio hasta que el ejército llegó cerca de Constantinopla, pues los franceses sentían resentimiento tanto contra los bizantinos como contra los alemanes. Cuando llegó la nueva cruzada a Constantinopla, el emperador Manuel se hallaba absorbido por los problemas del imperio. A pesar de las campañas de su padre y de su abuelo, la situación en las provincias asiáticas del imperio era una angustiosa. Solamente las zonas costeras se hallaban libres de invasiones turcas y recomendó a los 2 reyes que fueran por ahí hasta Jerusalén. Manuel había estado hasta entonces en buenas relaciones con Conrado. Un miedo común a Roger de Sicilia los había unido y Manuel se había casado hacía poco con la cuñada de Conrado. Pero la conducta del ejército alemán en los Balcanes y la negativa de Conrado a seguir la ruta recomendada por el emperador le alarmaron. El emperador, que estuvo apremiando a los alemanes a cruzar rápidamente el Bósforo, pues temía las consecuencias de la unión con los franceses, de repente encontró a los alemanes tolerables, ya que estos empezaron a reñir con los primeros franceses que llegaban. Se estableció una concordia aparente y Conrado y su ejército pasaron hacia Calcedonia, enriquecidos con valiosos obsequios. Conrado pidió a Manuel que le proporcionara guías para hacer la ruta interior y Manuel, muy a disgusto, confió la tarea al jefe de la Guardia Varega, Esteban. El ejército de Conrado salió de Nicea el 15 de octubre, con Esteban como guía principal. Durante los 8 días siguientes, mientras estaban en el territorio del emperador, se alimentaron bien, aunque después se quejaban de que los agentes imperiales mezclaban con cal la harina que les suministraban y también les daban monedas de una ley más baja. Pero no se proveyeron de víveres para su marcha a territorio turco. Sobre todo les faltaba el agua.
El 25 de octubre, cuando llegaron al río Tembris, cerca de Dorileo, el lugar de la gran victoria de cruzada de medio siglo antes, todo el ejército turco cayó sobre ellos. La infantería alemana estaba agotada y sedienta. Muchos de los caballeros acababan de desmontar de sus caballos que, agotados, necesitaban descanso. Los súbitos, rápidos y reiterados ataques de la caballería ligera turca les cogieron desprevenidos. Fue más bien una carnicería que una batalla. En vano intentó Conrado reorganizar a sus hombres y al atardecer se hallaba en plena huida con los escasos supervivientes por el camino de Nicea. Había perdido el 90% de sus soldados y todos los pertrechos de su campamento. El botín fue vendido por los vencedores en los bazares de todo el oriente musulmán, incluso en Persia. Entretanto, el rey Luis y el ejército francés pasaron por Constantinopla, llegaron a la capital el 4 de octubre, encontrando a la vanguardia y al ejército de Lorena disgustados, por un lado por el salvajismo de los alemanes y por otro por la noticia de la tregua de Manuel con los turcos. Manuel procuró que el ejército francés atravesara pronto el Bósforo y cuando quedó situado en Calcedonia aprovechó el pretexto de un túmulo causado por un peregrino flamenco que creía haber sido estafado para suprimir los suministros a los franceses, cosa que les causó un gran disgusto. A principios de noviembre el ejército francés llegó a Nicea. Allí se enteró minuciosamente de la derrota de Conrado. Federico de Suabia cabalgó al campamento francés y refirió toda la historia y pidió a Luis que viniera enseguida para ver a Conrado. Luis se apresuró a visitar el cuartel general alemán y los dos reyes se consultaron. Decidieron seguir juntos la ruta costera hacia el sur sin salirse del territorio bizantino, tal y como les había aconsejado el emperador. Cuando llegaron a Éfeso, la salud de Conrado estaba tan quebrantada que se quedó en la ciudad. Al enterarse de ello, el emperador Manuel le envió valiosos obsequios y le convenció para que regresara a Constantinopla una tarde. Cuando el ejército empezó a descender hacia el mar de la vanguardia, desobedeció las órdenes del rey de acampar en la cima del desfiladero y bajó la colina, perdiendo el contacto con el grueso del ejército. Los turcos lo aprovecharon enseguida y los atacaron. Los cruzados no perdieron terreno, pero solo gracias a que se echó encima la noche salvó su vida el rey, y las pérdidas entre los franceses fueron elevadas. Cuando el 19 de marzo de 1148 llegó la noticia de que el rey Luis había desembarcado en San Simeón, el príncipe Raimundo y todos sus séquitos salieron a caballo desde Antioquía para darles la bienvenida y escoltarles hasta la ciudad. En cuanto se hubieron repuesto, Raimundo empezó a debatir con los jefes franceses los planes de una campaña contra el infiel. Raimundo apremió al rey a que se lanzaran juntos contra el corazón del poder de Nur ed-Din, la ciudad de Alepo, e indujo a muchos caballeros franceses a unirse a él en un reconocimiento previo hasta las murallas para aterrar a los habitantes. Pero cuando llegó el momento, el rey Luis vaciló. Dijo que su voto de cruzado le obligaba a ir primero a Jerusalén antes de emprender cualquier campaña. El rey Conrado, una vez repuesto, desembarcó en Acre con sus príncipes más importantes a mediados de abril y fue recibido con cordiales honores en Jerusalén por la reina Melisenda y su hijo. Honores parecidos se tributaron al rey Luis cuando llegó a Tierra Santa un mes después, pero había muchas ausencias significativas. Raimundo de Antioquía, furioso por la conducta de Luis, se lavó las manos en el asunto de la cruzada. Cuando todos los cruzados habían llegado a Palestina, la reina Melisenda y el rey Balduino les invitaron a asistir a una gran asamblea que iba a celebrarse en Acre el 24 de junio de 1148. Después de alguna discusión, la asamblea decidió concentrar toda su fuerza en un ataque contra Damasco. La decisión fue una completa locura. Damasco sería efectivamente un magnífico premio, pero era la única ciudad que quería tener buenas relaciones con los francos. El ejército cristiano, el más numeroso que hasta entonces habían puesto en pie los francos, salió de Galilea a mediados de julio. El sábado 24 del mismo mes acampó junto al seto de las vegas y huertas que rodeaban a Damasco. El emir al principio no había tomado en serio la noticia de la cruzada. No suponía que iban a hacer de Damasco el objetivo.
Cuando descubrió la verdad, se apresuró a ordenar a todos los gobernantes provinciales que le enviaran todos los hombres que pudieran distraer, y un mensajero salió a toda prisa hacia Alepo para pedir a Nur ed-Din que les auxiliase. Los refuerzos requeridos por Nur empezaron a entrar a torrentes por las puertas del norte de la ciudad y con su ayuda lanzó un contraataque que rechazó a los cristianos de las murallas. El 27 de julio, todo el ejército franco se trasladó hacia la llanura situada en las afueras de la muralla este. Fue una decisión desastrosa, pues el nuevo lugar carecía de agua y estaba enfrente del sector más poderoso de la muralla, y las partidas de guerrilleros damascenos pudieron moverse con mayor libertad por los huertos. Mientras el desánimo se apoderaba ya del ejército cristiano y no había más que rumores de traición, los jefes disputaban abiertamente sobre el futuro de Damasco, una vez que se conquistase. El ejército franco estaba en una situación difícil ante Damasco. No podía esperar refuerzos, ya que en pocos días los hombres de Nur ed-Din podrían estar en el campo de batalla. Al amanecer del miércoles 28 de julio, el quinto día después de su llegada a Damasco, los cruzados levantaron el campamento e iniciaron su regreso a Galilea. La caballería ligera turcomana hostigó a los francos del ejército cruzado disparando flechas sobre sus huestes. A principios de agosto, la gran expedición regresó a Palestina y las tropas locales fueron licenciadas. Todo lo que se consiguió fue perder muchos hombres y mucho material y sufrir una terrible y vergonzosa humillación. El rey Conrado no se detuvo en Palestina después del regreso de Damasco. Con su séquito embarcó en Acre el 8 de septiembre de 1148 en un barco fletado para Tesalónica. Cuando desembarcó, recibió una urgente invitación de Manuel para pasar la Navidad en la corte imperial. Durante su visita se le celebró con especial fasto la boda de su hermano Enrique de Austria con Teodora, sobrina de Manuel. Mientras Conrado disfrutaba de las comodidades de Constantinopla, el rey Luis prolongó su estancia en Palestina. El abad Sugerio le escribió repetidas veces para pedirle que regresara a Francia, pero no pudo convencerle. Sin duda, deseaba pasar una Pascua de Resurrección en Jerusalén. Luis desembarcó en Calabria a finales de junio de 1149 y fue recibido por el rey Roger en Potenza. El siciliano enseguida le propuso lanzar una nueva cruzada cuyo primer objetivo sería tomar venganza de Bizancio. Luis, que se acordaba de la humillación por la que le habían quitado los suministros en Asia, Luis y sus consejeros aceptaron resueltamente y marcharon a Francia, refiriendo a todo el que encontraban a su paso la perfidia de los bizantinos y esgrimiendo la necesidad de castigarlos. El Papa Eugenio, a quien el rey Luis visitó en Tívoli, se mostró tibio, pero hubo muchos elementos de la curia que recibieron con agrado el proyecto. San Bernardo, a su vez, aturdido por los medios de que la providencia se había valido para que su gran cruzada tuviera un final tan lamentable, admitió ávidamente que Bizancio era el origen de todos los desastres y lanzó toda su energía en la tarea de incitar a la divina venganza contra el imperio culpable. En realidad, la cruzada se derrumbó a causa de sus jefes, con su truculencia, su ignorancia y su inoperante necedad. El fracaso de la Segunda Cruzada marcaba un momento crítico en la historia de ultramar. La caída de Edesa en 1143 completó el primer paso del resurgimiento musulmán y las ventajas del Islam fueron confirmadas por el desdichado desastre de la gran expedición destinada a restablecer la supremacía de los francos. Una de las principales razones de este fracaso era la diferencia de costumbres y opiniones entre los francos residentes en Oriente y sus hermanos venidos de Occidente. Comienza el desastre. Balduino III no dejó descendientes. Su esposa griega, Teodora, solo tenía 16 años cuando quedó viuda. El heredero del reino era su hermano Amalarico, conde de Jaffa y Escalón. 8 días después de la muerte de Balduino, fue coronado rey por el patriarca. Algunos años antes, Amalarico se había casado con Inés de Cortenay, hija de Joscelino II de Edesa. Era prima tercera suya y se hallaba, por tanto, dentro de los grados de parentesco prohibidos por la Iglesia. El patriarca y los varones exigieron que el matrimonio fuese anulado.
Amalarico accedió enseguida, pero insistió en que debían de ser reconocidos la legitimidad y los derechos a heredar de sus dos hijos, Balduino y Sibila. El 11 de julio de 1174, a la edad de 38 años, murió el rey Amalarico. Para los francos de Oriente, su muerte en ese momento y los percances que afectaban a su familia presagiaban el fin del reino. Amalarico fue el último rey de la Jerusalén cristiana que mereció el trono. A Saladino, ávido observador desde el Cairo, la muerte del rey Amalarico le pareció una señal de favor divino, pues dejó impotentes a los francos para una intervención ofensiva. El único príncipe que había quedado de la casa real era el leproso Balduino, que tenía 13 años. Balduino IV fue coronado a los pocos días. El joven rey, precozmente enterado de las intrigas en torno a él, procuró mantener el equilibrio entre los partidos. Raimundo permaneció 3 años como regente. El primer deber de Raimundo como regente fue el de contener el aumento de poder de Saladino. Pero lazos de parentesco inclinaban al rey Balduino IV hacia la familia de su madre. En 1176 nombró senescal a su tío Joscelino y su madre Inés regresó a la corte. Su influencia fue desastrosa. Entretanto, Saladino adoptó el título de sultán de Egipto y Siria y acuñó moneda con su propio nombre. El califa de Bagdad generosamente aprobó este paso y le envió los mantos reales. El 24 de septiembre de 1180, los francos perdieron su más poderoso aliado. Cuando el emperador murió en Constantinopla, el nuevo emperador Alejo II tenía 11 años. Según el precedente establecido de antiguo, la emperatriz se hizo cargo de la regencia, pero la emperatriz María era una latina de Antioquía, la primera latina que iba a gobernar el imperio, y como latina no contaba con el afecto de la gente de Constantinopla. Pronto se quedó la emperatriz con el único apoyo de los latinos. Cuando Andrónico Comneno, tío del emperador Alejo II, se acercó al Bósforo, la gente de Constantinopla cayó repentinamente contra todos los latinos de la ciudad. El orgullo latino habría provocado la matanza, pero su horrible desarrollo indignó a muchos de los más patriotas entre los bizantinos. Solo sobrevivieron algunos mercaderes italianos. El camino de Constantinopla se hallaba abierto para Andrónico. Su primer acto fue eliminar a sus rivales. La emperatriz fue condenada a morir estrangulada y su hijo obligado a firmar de su puño y letra el decreto. Andrónico se convirtió en emperador adjunto, pero 2 meses después, en noviembre de 1182, el adolescente Alejo II fue asesinado y Andrónico, de 62 años de edad, se casó con la viuda de aquel que solo tenía 12 años. La decadencia de Bizancio alteró el equilibrio del poder en Oriente. Cuando el rey Balduino IV se levantó de su lecho de enfermo en Nazaret, era evidente que ya no podía gobernar el país. Su lepra se había agravado con la fiebre, se le aquilostraron los brazos y piernas, y sus extremidades empezaban a deshacerse. Había perdido casi la vista. Su madre, su hermana Sibila, su hermanastra Isabel y el patriarca Heraclio le vigilaban y le convencieron para que entregase la regencia al esposo de Sibila, Guido de Lusignan. Guido iba a tener el dominio completo del reino, a excepción solo de la ciudad de Jerusalén, que se reservó el rey para sí. Los varones del reino aceptaron de mala gana la decisión del rey Reinaldo de Chatillon. Reinaldo de Chatillon estuvo ausente de estas deliberaciones. Cuando se enteró de la marcha de Saladino hacia el norte, en el año de 1182, puso en práctica un proyecto que había acariciado hacía tiempo: lanzar una escuadra por el Mar Rojo para atacar a las ricas caravanas marítimas que iban a la Meca e incluso atacar a la misma ciudad santa del Islam. En 1183, Saladino salió de Damasco con un gran ejército para invadir Palestina. Cruzó el Jordán justo por el sur del mar de Galilea y entró en Beisán, cuyos habitantes habían huido todos para protegerse tras las murallas de Tiberíades. Ante la noticia de su llegada, Guido de Lusignan convocó toda la fuerza del reino, reforzada por 2 ricos cruzados forasteros. Los francos
se habían reunido en Seforia y avanzaron hacia la llanura de Jezreel a principios de diciembre. La vanguardia, al mando del condestable Amalarico, fue inmediatamente atacada por los musulmanes, pero les salvó la oportuna llegada de los Sibelín con sus tropas. Los cristianos acamparon en las piscinas de Goliat frente a Saladino, que extendió las alas de su ejército casi hasta cercarlos. Durante 5 días, las tropas permanecieron en posición estacionaria. Era difícil que los cristianos recibieran suministros. Después de unos días, los mercenarios italianos se quejaron de hambre y solo el casual descubrimiento de pesca en las piscinas de Goliat salvó al ejército de la inanición. Muchos soldados, incluyendo los caballeros de Francia y al indomable Reinaldo, querían atacar a los musulmanes. Guido vacilaba y quería ceder, pero Raimundo y los Sibelín insistieron con firmeza en que provocar una lucha contra un enemigo muy superior en número sería fatal. El ejército tenía que permanecer a la defensiva. Tenían razón. Saladino intentó muchas veces atraerlos al combate. Cuando fracasó, levantó su campamento y retrocedió repasando el Jordán dirigiéndose a situar el castillo de Kerat. La conducta de Guido molestó a los soldados que le consideraban un cobarde, igual que los varones que les sabían débil. A su regreso a Jerusalén, discutió con el rey Balduino IV y se destituyó. Desde el castillo de Kerat, que estaba siendo asediado por Saladino, se habían enviado emisarios a toda prisa a Jerusalén para pedir ayuda al rey. Reunió al ejército real, se puso al mando del conde Raimundo, aunque insistió en ir él en persona, en su litera con sus hombres. Pasaron a toda prisa por Jericó y siguieron el camino junto al monte Nebo. Al acercarse Saladino, cuyas máquinas no hacían poca mella en las poderosas murallas de la fortaleza, levantó el sitio y retrocedió hacia Damasco. Balduino IV estaba ahora postrado y no volvería a levantarse. Se dio cuenta entonces de lo fatal que había sido la influencia de su madre y los amigos de ella y envió en busca a su primo Raimundo de Trípoli para que se hiciera cargo de la administración. Entretanto, se preparó para su muerte. Ante una reunión de varones a principios de 1185, expresó su voluntad. Su sobrino Balduino, que era un niño, debía sucederle en el trono. Por deseo expreso de la asamblea, Guido, que era su padre, no debería ocupar la regencia, la cual debería encomendarse a Raimundo de Trípoli, que recibiría Beirut como pago de sus servicios. Pero Raimundo se negó a aceptar la guardia personal del pequeño rey por temor a que el muchacho, que parecía delicado, pudiese morir joven y se le acusase a él de haber acelerado su muerte. En vista de la salud del muchacho, los varones juraron además que si moría antes de alcanzar la edad de 10 años, el conde Raimundo conservaría la regencia hasta que los 4 grandes gobernantes de Occidente, el Papa, el emperador occidental y los reyes de Francia e Inglaterra hubiesen decidido acerca de los mejores derechos de las princesas Sibila e Isabel, respectivamente. La custodia personal del muchacho fue encomendada a su tío abuelo Joscelino de Courtenay. Todos los varones reunidos juraron llevar a cabo los deseos del rey. Pocas semanas más tarde, en marzo de 1185, la muerte le liberó al rey Balduino IV de las agonías de su larga enfermedad. Solo tenía 24 años. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro. Todos los varones reunidos en Jerusalén se dieron cuenta de que mientras no pudiese llegar una nueva y gran cruzada, el país famélico no podía afrontar la guerra. Aprobaron la proposición de Raimundo de que debían negociar con Saladino una tregua de 4 años. Ya con la tregua era posible mantener la paz hasta que alguna gran cruzada llegase de Oriente. Podía haber alguna esperanza para el reino, pero la suerte fue de nuevo cruel con los cristianos. Hacia finales de agosto de 1186, el rey Balduino V murió en Acre, cuando aún no tenía 9 años de edad. El regente Raimundo y el senescal Joscelino se hallaban presentes junto al lecho de muerte. Deseando ansiosamente colaborar con Raimundo, Joscelino le convenció para que fuera a Tiberíades e invitase a los varones del reino a reunirse con él allí, con el fin de prevenir contra las conspiraciones del patriarca y asegurar que las condiciones de la voluntad de Balduino IV se llevarían a cabo. Él mismo acompañaría el cadáver del niño hasta Jerusalén para darle sepultura. Raimundo cayó en la trampa y se marchó de buena fe.
Joscelino envió tropas de ocupación a Tiro y Beirut, mientras que él se quedaba en Acre, donde proclamó reina a su sobrina Sibila. Entre la gente de Jerusalén había mucha simpatía por Sibila. Ella representaba el derecho hereditario y aunque el trono era aún nominalmente electivo, los derechos de la heredera no podían ser fácilmente ignorados. Su única desventaja era que su marido Guido no se le tenía afecto, sino que se le despreciaba. El patriarca y los templarios cerraron las puertas de Jerusalén y apostaron guardias para impedir cualquier ataque de los varones de Nablus. Luego hicieron los preparativos de coronación. En vista de la impopularidad de Guido, el patriarca coronó solo a Sibila. Pero una segunda corona fue colocada a su lado y Heraclio, después de coronarla, le rogó que la utilizara para coronar al hombre que ella consideraba merecedor de gobernar el reino. Requirió a Guido que se acercase a ella, se sentara en el trono y luego colocó la corona sobre su cabeza. La concurrencia rindió después homenaje a la nueva pareja real. Poco después, el rey Guido celebró su primera reunión de varones en Acre. Raimundo no se presentó y Guido anunció que Beirut le sería retirada. Con el reino tan desgarrado por facciones agriadas, era conveniente que la tregua con los sarracenos se conservara a rajatabla. Guido la hubiese mantenido, sí, pero no contó con su amigo Reinaldo de Chatillon. Protegidas por la tregua, las grandes caravanas que viajaban en Damasco y Egipto habían vuelto a pasar sin ningún impedimento por los territorios francos. A finales de 1186, una enorme caravana se hallaba en camino desde el Cairo, escoltada por un pequeño destacamento de tropas egipcias para protegerla contra los beduinos. Cuando marchaban hacia el Moab, Reinaldo cayó súbitamente sobre ella, matando a los soldados y apresando a los mercaderes y sus familias con todos sus bienes, y se llevó a todos al castillo de Kerak. Una violación tan descarada de la tregua hizo que la guerra fuera inevitable. Una guerra que el país dividido no estaba en condiciones de afrontar. Se sabía que Saladino estaba reuniendo un gran ejército al otro lado de la frontera. La batalla de los cuernos de Hattin. En mayo, mientras se reunía la hueste de todas las partes de su imperio, Saladino realizó un pequeño viaje a la Meca. Al otro lado del Jordán, el rey Guido convocó a todos sus vasallos principales y los colocó para que sus hombres se reunieran con él en Acre, junto con las órdenes del hospital y del temple. Estas le ayudaron también, además, entregando al rey la parte del dinero enviado recientemente a las órdenes por el rey Enrique II para espiar el asesinato de Thomas Becket. Saladino pasó revista a sus tropas. Él mismo mandaba su centro, su sobrino Taquetetín el ala derecha y Cupburi la izquierda. El ejército cruzado salió en orden de batalla hacia el extremo sur del mar de Galilea. Cuando llegaron las noticias de que Saladino estaba cerca, el rey Guido celebró consejo con sus varones en Acre. El conde Raimundo fue el primero en hablar y señaló que bajo el agonizante calor de la canícula del ejército, el ejército atacante se hallaba en desventaja. La estrategia que debía seguirse solo podría ser de índole defensiva. En la tarde del 2 de julio, los cristianos acamparon en Seforia. Era un sitio excelente para un campamento, con agua abundante y buenos pastos para los caballos. Si se hubieran quedado allí, como se quedaron 4 años antes en las piscinas de Goliat, Saladino nunca se habría arriesgado a atacarles, pues su ejército era tan numeroso como el suyo y tenían la ventaja del terreno. La mañana del viernes 3 de julio se presentó calurosa, sin aire, cuando el ejército cristiano abandonó las verdes huertas de Seforia para avanzar sobre las yermas colinas. Pronto los hombres y los caballos empezaron a sufrir terriblemente de sed. Su agotamiento hizo que la marcha fuera más lenta. Guerrilleros musulmanes atacaban continuamente a la vanguardia y la retaguardia disparando flechas contra ellos. Llegaron a la zona llamada los Cuernos de Hattin. Los templarios avisaron al rey de que ellos no podían seguir más ese día. Algunos de los varones le pidieron que ordenase al ejército seguir adelante y abrir paso luchando a través del lago. Pero Guido, conmovido por el cansancio de sus hombres, decidió detenerse durante la noche. Siguiendo el consejo de Raimundo, establecieron el campamento hacia la ladera de los Cuernos, donde había una fuente, y todo el ejército se colocó en torno suyo.
pero el sitio había sido mal elegido, pues la fuente estaba seca. Saladino, esperando con todos sus hombres en el verdeante valle, apenas podía disimular su gozo. Al fin había llegado su oportunidad. Los cristianos pasaron la noche con angustia, escuchando las oraciones y cantos que llegaban desde las tiendas musulmanas, en la parte baja. Algunos soldados salieron del campamento en un vano intento de hallar agua y fueron muertos por el enemigo. Para que sus sufrimientos fueran mayores, los musulmanes incendiaron las escobas secas que cubrían la colina y una humareda cálida empezó a invadir el campamento. Mientras tanto, protegidos por la oscuridad, Saladino cambió la posición de sus hombres. Cuando rompió el alba, el sábado 4 de julio de 1187, el ejército real estaba cercado. El ataque musulmán empezó inmediatamente después del amanecer. La infantería cristiana solo tenía un pensamiento: agua. Necesitamos agua. Formando una masa agitada, los cristianos intentaron lanzarse por la ladera abajo hacia el lago que brillaba a lo lejos. Fueron contenidos en un otero sin poder seguir por las llamas y por el enemigo. Muchos de ellos fueron degollados enseguida, otros muchos cayeron prisioneros y su aspecto era desolador cuando yacían heridos con la boca tumefacta por la sed. Cuando los vencedores alcanzaron la cima de la colina, los caballeros, y entre ellos el rey, yacían en tierra, demasiado cansados para seguir combatiendo y apenas con fuerzas para entregar su espada en señal de redención. También se perdió la mayor reliquia de la cristiandad, la Santa Cruz. Saladino recibió en su tienda al rey Guido, su hermano el condestable Amalaico, Reinaldo de Chatillon y su hijastro Hunfredo de Toro, gran maestre del temple. Le saludó generosamente. Sentó al rey cerca de él y, dándose cuenta de su sed, le ofreció una copa de agua de rosas. Después se volvió hacia Reinaldo, cuyo impío bandolerismo no podía perdonar, y le recordó sus crímenes, su traición, su blasfemia y su codicia. Cuando Reinaldo contestó con truculencia, Saladino empuñó su alfanje y le cortó la cabeza. Guido tembló, pero Saladino le tranquilizó. Un rey no mata a otro rey, dijo, pero la perfidia de ese hombre y su insolencia había ido demasiado lejos, hacia la rendición de Jerusalén. Destruidos sus enemigos, solo le quedaba a Saladino ocupar las fortalezas de Tierra Santa. El 5 de julio, sabiendo que no podía llegarle ninguna ayuda, la condesa de Trípoli rindió Tiberíades a Saladino. Este la trató con honores y la autorizó a trasladarse con su séquito a Trípoli. A finales de agosto, Saladino apareció ante Ascalón, trayendo consigo a los dos cautivos principales que tenía, el rey Guido y el gran maestre del temple. Se le había dicho a Guido que su libertad podía ser comprada mediante la rendición de Ascalón, y a su llegada ante las murallas arengó a los ciudadanos diciéndoles que abandonaran la lucha. El gran maestre del temple unió su súplica a la de Guido, pero aquellos les contestaron con insultos. Ascalón fue valientemente defendida, pero el 3 de septiembre la guarnición se vio obligada a capitular. El día en que las tropas de Saladino entraron en Ascalón hubo un eclipse de sol y en la oscuridad Saladino recibió a una delegación de ciudadanos de Jerusalén a los que había convocado para discutir las condiciones de la rendición de la ciudad santa. Pero no hubo discusión. Los delegados se negaron a entregar la ciudad donde Dios había muerto por ellos. Regresaron orgullosamente a Jerusalén y Saladino juró tomarla por las armas. En Jerusalén, el gobernador Bailián hizo lo que pudo. La población había crecido con los refugiados de todas las zonas vecinas y pocos de ellos eran útiles como combatientes. Por cada hombre había 50 entre mujeres y niños. Solo se hallaban 2 caballeros en la ciudad, por lo que Bailián armó caballero a todo muchacho mayor de 16 años, nacido de familia noble, y a 30 miembros de la burguesía. Mandó que grupos de hombres reunieran toda la comida que pudieran encontrar antes de que los ejércitos musulmanes cercaran el cerco. El 20 de septiembre de 1187, Saladino acampó ante la ciudad e inició el ataque de la muralla norte y noroeste. Pero sus soldados tenían el sol de cara y las defensas eran demasiado poderosas. Después de 5 días trasladó su campamento durante un instante.
Los defensores creyeron que había levantado el sitio, pero en la mañana del 26 de septiembre su ejército se había establecido en el Monte de los Olivos y sus zapadores, apoyados por jinetes, estaban minando la muralla cerca de la puerta de la columna, no lejos del lugar donde había penetrado en la ciudad Godofredo de Bouillon 88 años antes. Hacia el 29 del mismo mes había una enorme brecha en la muralla. Los defensores la guarnecieron lo mejor posible y lucharon furiosamente, pero eran demasiados pocos para resistir durante mucho tiempo contra las hordas enemigas. Los soldados francos quisieron hacer una salida desesperada y, de ser necesario, morir, pero el patriarca Heraclio no estaba de acuerdo. Si hacían la salida, afirmó, dejarían a sus mujeres y niños caer en esclavitud irremediablemente, y él no podía dar su bendición a un paso tan impío. Malián le apoyaba, comprendiendo la locura de sacrificar más vidas. El 30 de septiembre marchó él mismo al campamento enemigo para pedir condiciones a Saladino. Saladino tenía la ciudad a su merced, podía asaltarla en el momento que quisiera y dentro de la ciudad tenía muchos amigos en potencia. Cuando Bailián llegó a la tienda, Saladino declaró que habían jurado tomar Jerusalén por las armas y que solo una rendición incondicional le desligaría de su juramento. Recordó a Bailián las matanzas cometidas por los cristianos en 1099. Bailián advirtió a Saladino que a menos que diera condiciones honrosas, los defensores en su desesperación, antes de morir, destruirían todo lo que había en la ciudad y que degollarían a todos los prisioneros musulmanes que tenía. Saladino, siempre que se reconociera su poder, estaba dispuesto a ser generoso y deseaba que Jerusalén sufriera lo menos posible. Accedió a poner condiciones y ofreció que todo cristiano podía comprar su libertad por 10 denarios los hombres, 5 las mujeres y 1 los niños. Bailián subrayó entonces que había 20.000 personas pobres en la ciudad que nunca podrían pagar esa cantidad. Saladino estaba dispuesto a aceptar 100.000 denarios por los 20.000, pero Bailián sabía que no se podía conseguir tanto dinero. Se decidió que por 30.000 denarios se pondrían en libertad 7.000. Siguiendo las órdenes de Bailián, la guarnición depuso las armas y el viernes 2 de octubre de 1187 Saladino entró en Jerusalén. Y ya para terminar, los vencedores se portaron con corrección y humanidad. Ni un edificio fue saqueado, ni una persona molestada. Con la reconquista de Jerusalén, Saladino había llevado a cabo el deber principal para con su fe, pero quedaban aún algunas fortalezas francas que había que reducir. Al poco tiempo de la caída de Jerusalén, Saladino conquistó Acre, Cesarea y Arsuf. Cuando llegó a Constantinopla la noticia de la victoria de Saladino, el emperador Isaac el Ángel le envió una embajada para felicitarle y para pedir que los santos lugares cristianos volvieran a manos de la Iglesia ortodoxa. Después de una breve tardanza, accedió a la petición. Muchas gracias.